oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a visitar los tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel de la mano de la doctora Aliza Moreno. ¿Qué tal, Aliza? Hola, Jorge. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros como 3/4 de este mundo confinados en casa, también entiendo que en Israel os pasa bastante parecido. Sí, digo que has encontrado un tema que está vinculado a esto, que es no de esta epidemia, sino de una que tuvo lugar hace 102 años, la que se llamó gripe española, que no era española, y cómo quedó reflejada en la prensa judía estadounidense, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Quería aprovechar este espacio para poder hacer un puente de verdad entre esta difícil situación que está todo el mundo viviendo y un poco la historia de los tesoros que se encuentran en la Biblioteca Nacional. En uno de los programas anteriores hablamos sobre una herramienta que tiene la biblioteca JPRES, en la cual se puede hacer búsqueda en la prensa judía histórica. Y se encuentran notas muy interesantes relacionadas con esta pandemia que tuvo lugar poco tiempo después del final de la Primera Guerra Mundial. Y es lo que quisiera compartir hoy con ustedes. Primero que todo, una pequeña palabra sobre esta pandemia para poner un poco en orden a nuestros oyentes. Esta pandemia que surgió principalmente, golpeó durante el 1918-1919. También se conocía como la gripe española. A propósito, como tú mencionabas ahora, este nombre no quiere decir que haya empezado en España, sino justamente porque esta pandemia ocupó una mayor atención en la prensa española, más que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra y por lo tanto no se censuró sobre la enfermedad, y por eso se conoce con este nombre. El origen de dónde empezó a expandirse este virus no está del todo claro, hay discusiones entre distintas versiones, pero una de estas opiniones es que fue justamente en Estados Unidos donde se empezó a expandir, y sin lugar a dudas Estados Unidos fue uno de los lugares donde más fue golpeado por esta pandemia. En general, según los datos del CDC, se estima que 500 millones de personas, es decir, lo que era entonces un tercio de la población del mundo, estuvo afectada. Y llegando a ser el número de víctimas, imagínate, al menos 50 millones de personas. Son números astronómicos que es difícil de imaginar inclusive, y de estas víctimas, más de 1.675.000 fueron en Estados Unidos. Entonces resulta interesante y no asombra de asombrarse que en la prensa judía de la misma época podamos ver muchos ejemplos y manifestaciones de las consecuencias y cómo se reflejaba en la vida judía de la época. Hay que tomar en cuenta también qué era la comunidad judía americana inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de quizás la época más intensa de inmigración de judíos de Europa Oriental a los Estados Unidos. Estamos hablando de unas comunidades que estaban creciendo, consolidándose y que en porcentajes significativos eran emigrantes. ¿Cómo vivió este público esta terrible epidemia? En la prensa judía vemos distintos tipos de temática que abordan el tema de la epidemia. Unirlos en temas. Por una parte, vemos reportes sobre judíos fallecidos o afectados por la epidemia. Segundo, vemos medidas tomadas en el contexto comunitario. También hay un reflejo de distintas labores activistas que se llegaron a desarrollar a propósito de esta crisis.
Y también hay anuncios publicitarios, que ahora más adelante vamos a mencionar un poco al respecto, sobre todo de médicos y medicinas. Y hay un par de ejemplos de escritos originales que se refleja o se habla de esta crisis. Entonces, lo que quisiera hacer en nuestro encuentro de hoy, elegí algunos de estos textos, evidentemente no vamos a poder abordarlos todos, algunos ejemplos que me parecieron significativos. El original está en inglés, algunos de estos van a poderlo encontrar en el link que vamos a poner en nuestra nota, pero me he permitido traducir en español algunos apartes para poder tener una pequeña prueba de lo que estamos hablando. Empecemos primero con algo que me pareció más bien curioso, y son lo que te mencionaba antes de las publicidades. En la revista Messenger del David, en octubre de 1918, y no solamente, obviamente, como era una publicidad, apareció en otros volúmenes también posteriores, decía así: la gripe española. No debes entrar en pánico. La doctora Mary McGill Corby puede tratar con éxito la enfermedad del miedo, así como resfriados y dolores de garganta mediante osteopatía. Y luego, en otra revista que apareció en diciembre del 2018, aparece una publicidad sobre un remedio. Es un texto bastante, parecía casi como un artículo, pero es evidentemente una publicidad. Dice así: durante las últimas 2 semanas sucedió en algunas ciudades y pueblos de los Estados Unidos y Canadá que los clientes no podían conseguir el elixir de vino amargo de Triner en su farmacia. La inusual demanda de este excelente remedio, que demostró ser altamente eficiente en los días de la gripe española, agotó todas las existencias disponibles y el farmacéutico no pudo obtener un nuevo suministro rápidamente. Nuestro laboratorio ha duplicado la producción, pero a pesar de ello, como consecuencia de la gran demanda durante la influenza, apenas podemos mantener el ritmo de los pedidos. Todo el mundo debería siempre estar preparado para dicha eventualidad y mantener un suministro para el hogar. El elixir de Triner. Bueno, pasando a temas un poco más serios, un ejemplo del modo como esta pandemia afectó a la vida judía y las instituciones es algo que lamentablemente hoy en día lo conocemos muy de cerca, una situación similar en todas las comunidades o la gran mayoría de las comunidades judías del mundo y también aquí en Israel, es cómo la cuarentena afectó a la vida comunitaria. En una revista del movimiento reformista, publicada en octubre del 18, dice así: la actividad judía durante la última semana estuvo prácticamente estancada en Cincinnati debido a la cuarentena causada por los grandes avances de la gripe española. Todos los templos tienen servicios suspendidos y todas las escuelas religiosas están cerradas. El Hebrew Union College, en cumplimiento del orden de la Junta de Salud, ha suspendido las clases y muchos de los estudiantes han regresado a sus hogares. Esto podría ser perfectamente, podríamos pensar que fue tomado de un periódico de esta mañana. Bueno, si pasamos a hablar del tema de la actividad filantrópica, hay un texto bastante interesante. El director de una casa de huérfanos judíos al sur de California escribe una carta oficial, y este texto es muy interesante, bien por lo que se refiere a la actividad de ayuda que se estaba organizando y también porque refleja un poco la realidad y el impacto de la enfermedad. Dice así: a los
comisarios y miembros de la Casa de Huérfanos Judíos del sur de California, damas y caballeros. Ahora que la paloma de la paz afortunadamente se cierne sobre nuestras cabezas, sentimos la diferencia en la atmósfera y podemos concentrarnos mejor en estos asuntos locales, nuestras verdaderas necesidades domésticas. Cuidar a nuestros huérfanos es nuestro problema desde que terminó la guerra. Sin embargo, estamos ante una situación más grave. La gripe española ha dejado muchos más huérfanos y medio huérfanos que la guerra. Debemos estar preparados y cumplir con nuestro deber. En esas palabras se puede ver el impacto tan impresionante sabido no solamente en el mundo judío, sino en general, que realmente esta pandemia tuvo más, conllevó a más víctimas incluso que la propia guerra mundial. Sigue el texto. Nuestra casa ha estado casi llena durante los últimos 18 meses. Algunos esperan la admisión. La casa ha estado en cuarentena desde octubre. Y este texto se escribe en marzo. Ningún niño admitido, ni los padres o amigos de los niños se les permitía entrar en los terrenos de la casa. Solo pueden verlos desde afuera. Fue una tarea difícil para ellos, pero mejor para el bienestar de todos. Los estudios de nuestros hijos no se descuidaron, ya que teníamos maestros hasta el 5 de noviembre, después de lo cual era imposible conseguir instructores, por lo que el doctor y la señora Fry, además de sus deberes regulares, aparentemente me imagino que los administradores de la casa, enseñaron ellos mismos a los niños. Bueno, para terminar, quisiera compartir dos últimos textos que son todos originales de dos autores distintos, dos circunstancias supremamente diferentes. La una es una carta que fue publicada también en el Messenger de la Bnei Brit, de un soldado judío en Francia que estaba enfermo de la pandemia y escribió una carta a su familia. Ahora, también esta pequeña nota incluye tres partes. En la primera parte está la carta. Después hay un breve relato sobre este soldado que eventualmente falleció de la pandemia, un relato sobre su heroísmo y la tercera parte, que es como una editorial de quien escribía la nota, va a poder también ayudar a comprender por qué que en una prensa, en un texto público de esta orden, se publica una carta tan supremamente personal y privada, la carta que el soldado escribió a su familia. Ok, la carta dice así, o parte de la carta. Querida madre, hermana y hermanos, solo unas pocas líneas para todos ustedes en casa para hacer saber que cuando reciban esta carta estaré muerto, ya que recibí la gripe española y sé que no hay esperanza para mí, ya que el Dios bueno de arriba me está alejando de ustedes. Sé que les romperá el corazón, pero me estoy ahogando poco a poco. Unas líneas supremamente trágicas, seguidas, como te mencionaba antes, de un pequeño relato sobre un heroísmo en batalla de este soldado. Y la nota termina con estas palabras de la editorial. Ya que el Messenger, es decir, este medio de comunicación, representa a los judíos y los ideales judíos en este territorio, porque anuncia al mundo la verdad de que el pueblo judío se encuentra en las primeras filas de la ciudadanía estadounidense. Evidentemente para el público judío de su momento, era motivo de orgullo poder demostrar una fidelidad de ciudadanía de forma tan, digamos, manifiesta y extrema como un soldado judío que fue a representar y a unirse a las filas estadounidenses en la guerra. Y bueno, para terminar nuestra nota de hoy,
hay un relato, un cuento que no refleja algún dato histórico puntual, es un cuento, y sin embargo trata del tema de la pandemia y como la literatura en muchos otros casos, este texto me pareció muy significativo en cuanto que nos permite un poco transportarnos al ambiente y a la realidad de cómo se vivía esta pandemia en este contexto. El relato se llama El sombrero, escrito por un autor de nombre Benjamín Antón. No voy a leer todo el texto porque es un poco extenso, lo van a poder encontrar en el link en nuestra nota. Solo para contar un poco el marco del relato, es el relato de una familia de judíos inmigrantes de Europa Oriental que vive en los Estados Unidos, una familia numerosa, cuya hermana mayor se llama Minnie, y a pesar de que es muy joven, ya le toca trabajar para poder aportar al sustento de la familia. Y esta niña soñaba con un sombrero, pero que no se podía permitir el lujo de comprárselo. Eventualmente la familia enferma y ella misma, y el padre, cuando ella se encontraba muy gravemente, le compra el sombrero, lo cual la reconforta. Pero la parte que voy a leer es una descripción sobre el tema de la pandemia. Pero todo esto parecía haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Una epidemia de enfermedad había golpeado la ciudad y la presencia del sufrimiento atenuó todos los pensamientos de problemas personales. La gripe española lo llamaron. Desde entonces llegó y cómo se transportaba parecía un misterio para los habitantes de la vivienda. También en la casa de los Levinsky, Moisés de 6 años, Lea de 8 y Rubén de 9 habían estado convalecientes durante varios días con fiebre y gemidos. Las medicinas y los médicos habían ejercido una gran presión sobre los fondos familiares. Las vigilias nocturnas y los viajes por medicamentos habían cansado a toda la familia. Bajo el cuidado constante de su madre y de Minnie, los 3 niños recuperaron gradualmente su salud. Tos leve y contenciones flagelantes solo permanecieron para mostrar signos de su enfermedad reciente. Su madre fue la siguiente en ser afectada. Fue entonces cuando la atención de las preocupaciones familiares cayó sobre Minnie. Cuando llegaba por la noche, había que preparar la comida familiar, atender a la madre y lavar la ropa, llevar a los otros niños a la cama, de modo que la propia Minnie rara vez iba a dormir antes de la medianoche. A la mañana siguiente, un episodio de mareo superó a Minnie cuando se levantó. También sintió una debilidad peculiar en las rodillas. Fue con gran dificultad que se arrastró por los varios tramos de escaleras hasta llegar al rellano ocupado por los Levinsky. Apenas había cruzado el lumbar de la cocina cuando cayó sobre el piso desmayada. Los niños pequeños se acurrucaron sobre ella, demasiado asustados para hablar o convocar a su madre, que estaba haciendo callar al bebé en una habitación contigua. En este momento, Bassi, que no había podido encontrar a su hermana en su lugar habitual de reunión, había llegado. Cuando vio a su hermana tendida en el suelo, bajó corriendo las escaleras, retorciéndose las manos y gritando: «Minnie está muerta», corriendo hacia el lugar del trabajo de su padre en la calle Leonard para llamarle. En su camino de regreso se detuvieron en el consultorio del doctor Goldstein. El doctor no se encontraba y había 40 pacientes antes que ellos. Se les avisó que el doctor realizaría la consulta cuando llegase su turno. Y bueno, como comenté antes, luego el relato toma otro rumbo, pero estas líneas me parecieron supremamente fuertes y significativas para adentrarnos en el ambiente de esta realidad tan dura que se vivía entonces, un poco como lo que vivimos actualmente. Y bueno, hasta aquí una pequeña ventana hacia la pandemia de principios de siglo.
Sí, digo que afortunadamente, a pesar de que la pandemia es global también, pues hoy en día las cantidades de fallecidos de los que hablamos y las atenciones médicas son totalmente distintas. Así que esperemos que no tengamos que protagonizar una tragedia como esta. Muchas gracias, Alisa Totalmente Moreno, de acuerdo. por Y habernos bueno, traído esto. en esta ocasión desearles mucha salud a todos nuestros oyentes. Pues así les deseamos también nosotros a todos los que nos escuchan y seguiremos en contacto. Esperemos que la próxima vez hablando cada uno desde su lugar de trabajo y en condiciones mucho mejores. Gracias.